Salucita, Mr. Doctor. Aquí estamos Dani, Moad y yo para que hablemos del hantavirus que ya me tiene harta. Es que se volvió viral, por eso me invitaste, ¿no? Harta de Pues susto. es que hay muchas ratas en este mundo, en México, en todas partes, y los ratones, las ratas, los roedores son quien transmiten este virus que se ha creado toda una paranoia alrededor de él, pero afortunadamente no es tan transmisible o no se contagia tanto entre humanos como pues se ha llegado a pensar. Pero sí es muy pegriloso, diría mi Kimberly, la más preciosa. Pero hoy hablaremos y quitaremos varios mitos y dudas que hay acerca de este virus que tiene siglos, bueno, décadas en nuestro contexto. Oye, ayer justamente platicaba con la doctora en Filosofía de la Ciencia, no es doctora como tú, con Leonora Milán, y decía, es que esto ya ha existido. De hecho, de una muerte muy macabra que estuvimos hablando por mucho tiempo, fue por esto, que fue la muerte de la esposa de Gene Hackman y de Gene Hackman después. Así es, este virus tiene décadas existiendo, o al menos reportado, y aquí al menos en Latinoamérica, los países donde más se presentan las infecciones y es más prevalente el hantavirus o las infecciones es precisamente al sur de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, y justamente de ahí salió este crucero y probablemente se especula que al menos las dos primeras personas que fallecieron se contagiaron, adquirieron el virus, probablemente estando en estos sitios, ya sea principalmente en Argentina, que fue donde salió el barco. Ya. Mr. Doctor, justamente lo que se habla mucho es de que sí se puede transmitir, pero no entre humanos. ¿Cuál es la realidad? O solo así ya a los besos. Exacto. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos, cómo es? La realidad es que el contagio de hantavirus entre seres humanos es poco probable, es prácticamente imposible en el hantavirus tradicional. Sin embargo, la cepa de los Andes, que es justamente la que se ha aislado, esta sí se puede transmitir entre seres humanos cuando el contacto es muy estrecho y justamente cuando no hay las medidas de higiene pertinentes. Las dos personas que murieron eran justamente pareja, era esposo y esposa, primero falleció él, además de que, desconocemos si tenían más comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, pero ya tenían ambos 69 años. Ya no eran personas precisamente jóvenes o con el mejor sistema inmunológico. Pero la realidad es que sí, en primera instancia el hantavirus se transmite entre roedores y la cepa de los Andes sí se transmite entre humanos, pero el contacto debe ser sumamente estrecho a diferencia de otros virus, como por ejemplo el coronavirus. Por ejemplo, en este barco, ¿no? No es que andaban ahí todos con todos, ¿no? Todos, pero sí muy cerca. Muy cerca o sin las medidas necesarias, o era el barco del amor. Pues no, lo desconozco. Sin embargo, hay la tercera persona que falleció, de hecho ya falleció fuera del barco, lo bajaron, estuvo en terapia intensiva, estuvo varios días y también desconocemos cuáles son los antecedentes en su sistema inmunológico, si tenía alguna enfermedad que lo debilitara y que por ende hiciera que fuera más fácil que se complicara esta infección. Además de que influyen muchos factores, como el hecho de qué cantidad de virus, la carga viral, por cuánto tiempo estuvo expuesto, cuál fue el mecanismo por el cual ingresó este virus a su cuerpo, que les cuento que las principales manifestaciones del hantavirus son a nivel pulmonar y a nivel renal. A nivel pulmonar causa sangrados, la persona tiene hemorragias y a nivel renal causa lo que todo el mundo conoce como insuficiencia renal. Los riñones se vuelven insuficientes para sus funciones y pues esto hace que la persona fallezca, el daño pulmonar y renal. Pero que empieza como una gripa. Es que yo ya también siento que todas las enfermedades empiezan igual. Sí. Cansado, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Y moquear. Así es, estos son los síntomas iniciales. Sin embargo, una gripa convencional al quinto día ya debería desaparecer. Además de que no se acompaña de síntomas como fiebre, al menos no persistente por más de 3 días, que sería un dato de alarma. No se acompaña de hemorragias a nivel respiratorio, es decir, que la persona tosa y sangre o que evacúe incluso sangre, que vomite sangre, que es también otra de las manifestaciones porque también puede afectar al sistema digestivo. Si no hay esta gripa no se complica en esos primeros 5 días, no tendríamos por qué pensar en que se trate no solo de hantavirus, sino también de coronavirus o de influenza.
pero básicamente todos los virus se manifiestan igual. De hecho, por ejemplo, un virus muy frecuente en nuestra población es el virus de la varicela y los niños comienzan también con síntomas digestivos y respiratorios antes de la erupción. Entonces, prácticamente todos los virus comienzan en la misma manera. ¿De qué va a depender de que se complique o no? En el caso, por ejemplo, de coronavirus o de influenza, gran parte importante es la vacunación. En el caso de hantavirus no hay una vacuna específica, pero tampoco, insisto, al menos el resto de las cepas no son tan mortales y depende mucho, insisto, de qué tan fuerte está el organismo, el cuerpo al cual ingresa. Les comento que, por ejemplo, en Argentina, en todo lo que en lo que fue 2025, se reportaron 41 muertes por hantavirus. Es decir, es un virus común, pero a lo mejor pueden parecer bastantes de primera instancia, decir, bueno, como 41 personas que murieron por este virus que no había escuchado antes. La realidad es que se mueren más personas si ustedes buscan, ¿cómo decirlo? En la base de datos de cuáles son las causas más frecuentes de muertes en México, en tercer lugar aparece la neumonía. Sí. No, la neumonía. O sea, infecciones por influenza, por bacterias, también hacen que maten. Entonces, y se mueren mucho más. Las neumonías, la sepsis por infecciones respiratorias son una de las principales causas por las que fallecen personas jóvenes incluso. Ya. Entonces, aquí por lo menos no deberíamos estarnos jalando los pelos ni con paranoia. Sí, no, es que es eso, la paranoia, psicosis colectiva de escuchamos virus y está la pandemia que vivimos hace unos cuantos años y ya decimos de que esto nos va a encerrar, ¿qué va a pasar? Llevarlo al otro extremo, porque me tocó ver muchos comentarios en Twitter y en redes sociales, en videos, que decían, bueno, entonces yo tengo una salida en un barco, en un crucero, entonces ya no me debo de subir al crucero. No, la realidad es que, insisto, la cuestión no son los cruceros, los barcos, sino más bien es que a lo mejor no se limpia correctamente el sitio donde están las ratas, que las ratas de hecho tienen un nombre muy curioso que transmiten el hantavirus, al menos en el sur de Latinoamérica, que es la colilarga, los conocen así a estos ratones, colilarga. Son ratoncitos que tienen la cola muy larga. Entonces se tiene que prever que no haya, que esté bien ventilado el lugar, que se barra de manera correcta, que no haya restos de pipí o de popó de los roedores. Y con esto se disminuye bastante la probabilidad de que se pueda transmitir el virus. Límpiale la lata, ¿no? Que siempre era como el miedo. Ajá, límpiale la lata. Es que alguien le tomó a la lata infectada y se murió. Sí, exacto. Es un buen ejemplo, o sea, porque no sabemos dónde pueden andar los roedores. Entonces, sí, no tengan miedo si ustedes tienen un viaje en barco, en Caribe, de igual forma, ahorita que acabamos de decir Argentina, Chile, si ustedes van a viajar, la realidad es que tampoco tendrían por qué poner alguna limitante. Y, por ejemplo, algo que, no sé, ya saben que yo digo nombres y apellidos, la realidad. Hay una creadora de contenido, Elan. Sacó un video diciendo que la llamaran loca, que la llamaran conspiranoica, y les llamaba mucho la atención como si este virus estaba concentrado en un crucero, permitieron que las personas salieran de ese crucero a pesar de que había ya 3 fallecidos estando ahí. La verdad es que las organizaciones de salud no planean que esto se haga una pandemia. Como les digo, la probabilidad de que se transmita de persona a persona, incluyendo que sea la cepa de los Andes, es poco frecuente y depende también de qué tanto se haya desarrollado. Puede que incluso Maca, tú o yo hayamos tenido ya hantavirus en algún momento de nuestra vida y no nos hayamos dado cuenta y haya pasado como una gripa normal. Yo estaba como Elan. Lo platicamos incluso ella y yo. ¿En serio? Y ya se van a bajar en Tenerife. Bueno, pero ya para eso te tenemos, Mr. Doctor, para que nos digas, relájense un chorro y no sean... Sí, porque es muy fácil ser sensacionalista, ¿no? No había necesidad de que se quedaran confinados en este barco para que este virus... No, porque es endémico, es prevalente en Argentina, en Chile, en estos países hacia el sur de Latinoamérica. Entonces tampoco hay que asustar. ¿Saben que hay infecciones que matan más y que sí siguen siendo una pandemia, francamente, pero que no les toman la importancia y que hay que tenerle más miedo, como la tuberculosis? Claro. Hasta 1/3 de la humanidad hemos tenido tuberculosis. Yo, Maca, tú, todos podríamos tener tuberculosis dormida. Y si nos da diabetes y nos descontrolamos, VIH, SIDA, se despierta la tuberculosis y es una infección
que mata a muchas más personas. Sí. Preocúpense por cosas reales. Sí, preocúpense por su tuberculosis dormida. Oye, Mr. Doctor, muchas gracias. Es lo máximo tenerte cada martes. Claro que sí. A ver con qué tema salimos la próxima semana. Podríamos hablar sobre, porque es que todas las semanas hay temas de salud. Ya sé. Por ejemplo, las clínicas que no están bien reguladas para el tratamiento de adicciones y salud mental, como esta patrulla espiritual que se hizo muy viral. Es que eso es un secuestro. Hay que hablamos de eso la próxima semana. Se los llevan en contra de su voluntad, aparte, ¿sabes qué es lo que hacen? Nada más para que se queden picados. Ponían y ponen ahí en su clínica sueros vitaminados. Aparte. Y no hay psiquiatras. Entonces, de aquí a 8 días platicamos sobre estos centros y anexos. De eso hablamos, porque para mí, o sea, si yo he sabido de familias que están en un problema por no poder internar a su familiar porque incurren en secuestro, pues esta patrulla espiritual que jala a la gente, ¿no? Justificándose Padre Santo, ahí en la calle, en Diosito, pues creo ¿no? que también es pues secuestro. Así es. De hecho, Ricardo Farril, cuando le dio el brote de bipolaridad, también estuvo en una de estas clínicas que no estaban bien reguladas y no tenían los protocolos pertinentes. Entonces, sí, es un tema de salud pública que nos interesa, obviamente, a todos, a propósito de este chismecito. Pues la próxima semana te mandamos un abrazo, Mr. Doctor, y salucita.